Amigas, amigos, continuamos con más. Son las 8:03 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con Humberto Prado. Humberto Prado ha sido designado comisionado presidencial para los derechos humanos en Venezuela por parte del equipo de la Asamblea Nacional del año 2015. Humberto, un placer poder conversar contigo. En principio, quiero conocer acerca de la situación que está registrándose en el estado Apure. Hemos visto cómo este conflicto armado ha generado el desplazamiento de casi 5.000 venezolanos hacia el estado Apure y parece que continúan los enfrentamientos en la zona. Y lo peor de todo, Humberto, es que los derechos humanos de quienes viven allí están siendo vulnerados. No solamente los derechos humanos en cuanto a la vida, sino incluso en cuanto a la propiedad a las propiedades que ellos tienen allí. Estas casas han sido objeto incluso de vandalismo, han sido saqueadas, quemadas, y no vemos presencia de cuerpos internacionales como la ONU o ACNUR en esta zona. Humberto, ¿qué nos puedes decir al respecto? Y buen día. Buen día, Sergio, y como te dije anteriormente, muchas gracias por mantener el tema de los derechos humanos siempre en tu agenda. Y bueno, este tema que se presenta en el estado Apure, que viene por lo menos consecutivamente con una serie de elementos durante el tiempo y el espacio donde precisamente se ha denunciado continua y sostenidamente de la presencia de grupos irregulares en esa zona, donde han acostumbrado a la misma población a convivir con grupos irregulares que son los que están día a día con ellos ahí. Ahora, ante este conflicto que hay de dos grupos de las mismas disidencias de la FARC y entra el ejército venezolano, queda la población en el medio. Y queda en el medio y además de ello, lamentablemente, han utilizado los términos en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario. Mire, cuando una persona huye por X determinada situación en un mismo país, dentro de un mismo país, eso se llama desplazamiento. Correcto. Pero cuando la persona huye hacia otro país, ya inmediatamente entra en la calificación de refugiados, porque están huyendo por un conflicto armado. Ellos no están huyendo en ningún momento por la crisis humanitaria compleja, por la situación del hambre, por la situación de... Ellos están huyendo por un ataque militar que producen y ellos... Por un hecho en concreto, pues, como exactamente. Ahí ellos inmediatamente entran en la calificación de refugiados ante ese país a los cuales ahorita le está prestando la atención debidamente de una manera integral, porque cuando tú te pones a revisar y por lo menos los intercambios que nosotros hemos tenido con personas que tienen que ver con autoridades en ese país, bueno, mire, ahorita le están dando toda una atención integral a más de 6.000 personas, para que usted sepa. Donde sí, hay hombres... Disculpa que te interrumpa, Humberto, pero hemos visto que incluso en el día de ayer pues se indicaba, y lo comentaba hace algunos minutos, que pues efectivamente no van a poder con esta cantidad de personas más de 2 semanas. Dicen incluso que deben regresar a Venezuela estas personas. Bueno, mire, los estándares internacionales son muy claros en eso. En ningún momento un país puede devolver a una persona que... Por supuesto, pero digo, el tema está, y disculpa que te interrumpa, Humberto, porque el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, dijo que efectivamente solo podrían sostener a los desplazados venezolanos por 2 semanas. Luego debe buscarse una solución porque estos deberían regresar a su país. Es lógico, porque no pueden atender esta situación. Incluso ya se han detectado casos de COVID en la zona. Claro, todo eso
precisamente viene producto de una huida de un grupo de personas que huyen precisamente por una situación de guerra, de un conflicto armado, y que en ese sector que es de Arauquita, por lo menos debidamente la institución tendrá sus presupuestos única y exclusivamente para las personas que están y conviven en esa comunidad, y que repentinamente de un momento a otro le caen encima por lo menos otro grupo de los cuales ellos no tienen en ningún momento una logística como para atenderlos a todos, y hasta cuándo va a durar por lo menos esta situación. Entonces ahí es donde por lo menos tiene que por lo menos llamar la atención a lo que son los organismos internacionales como ACNUR, como incluso yo aprovecho esta oportunidad que tú me estás dando aquí, porque es importante que la CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene competencia con crímenes de guerra y con incluso con el derecho internacional humanitario y en conflicto armado, que entre tanto el que tiene presencia en Venezuela, la oficina, y que tiene presencia también en Colombia. De manera que ellos con ACNUR, la CICR, la oficina de la alta comisionada que está en Colombia y también tiene oficiales en Venezuela, entre todos ellos tienen que buscar una solución a este problema que se le está presentando a este sector en particular. El gobernador en ningún momento puede buscar de tener la solución él solo. Claro. Porque él solo no va a poder, porque precisamente este sector, como le dije anteriormente, que tiene destinado todas sus cuestiones como para atender una población determinada, y le cae encima este problema, bueno, se tiene que hacer acompañar con los organismos internacionales para que también el gobierno nacional de Colombia incluso también lo ayude y le dé el respaldo debido, pero en ningún momento que pretenda hacerlo solo, porque se va a ahogar, porque son diferentes problemas que hay, no solamente de los mayores, de los adultos, de los niños, porque también a estas personas los están, como se dice, registrando para darle la atención debida, y que yo creo que aquí precisamente vale la pena con este llamado que estoy haciendo a los organismos internacionales a que se pongan de acuerdo entre todos para que puedan atender y coadyuvar en la ayuda de este sector que requiere de la ayuda de todos ellos, que tienen incluso competencia en cada una de sus áreas. ¿Cuál sería la solución, Humberto, ante todo esto? Efectivamente, la solución no es regresar a estas personas a Venezuela. El problema aquí, Sergio, es Maduro, porque mire, cuando usted lo oye hablando en televisión, donde precisamente una persona con responsabilidades y que tiene simplemente dentro de la usurpación el control, lo primero que tiene que decir simplemente es que está solicitando una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre esos hechos. Y lo que sale es simplemente diciendo de que ahí se hizo lo que se tenía que hacer. En ningún momento que le está echando la culpa al país vecino, pero es que los grupos irregulares se han venido a Venezuela precisamente porque el amparo que tienen de la usurpación en nuestro país le ha dado un libertinaje en diferentes partes de Venezuela con controles donde ellos son los que están manejando ciertos y determinados recursos en nuestro país, como el oro, como el gas, como la parte que tiene que ver no solamente en el lado de Colombia, sino también en el estado Bolívar, cerca de Brasil, que si nosotros vamos a hablar también aquí, el tema de las etnias, cómo las están desplazando dentro del propio Venezuela, incluso otros que han tenido que agarrar para Brasil, para ellos apoderarse de cierto sector, para apoderarse de minas. Sí, sí. Ajá, sabemos que la solución pasa por eso, pero no la tenemos todavía. Claro. Pero que tú me estás diciendo, pero ¿cómo precisamente se hace? El pero problema en es estos momentos de crisis, Humberto, ¿cómo se puede solventar esta situación? Bueno, yo creo que las cosas hay que tomarlas, fíjese. Aquí yo te agradezco esta entrevista porque yo creo que es la primera que estoy dando, porque las demás han sido como con Twitter, porque ¿qué estamos haciendo nosotros con mucha responsabilidad en el tema de derechos humanos en este punto en particular? Nosotros estamos documentando y no estamos exponiendo a las víctimas
pero sí la estamos documentando para que haya responsabilidades en este ataque que hubo en este sector en particular. Claro. Porque tiene que haber responsables de Claro. este ataque y estos homicidios que se cometieron en este sector. Responsabilidades penales. Claro, claro, totalmente. E incluso, yo creo que eso ya te lo habrán dicho a ti en el programa, cuando hay responsabilidad, por lo menos la responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas de actuar, y que precisamente después entra nada más y nada menos que el Escuadrón de Exterminio llamado la FAES. Incluso con la calificación que le ha dado la propia alta comisionada que dice que ese grupo se tiene que disolver, los informes que ha sacado la Misión Internacional de los Hechos sobre este grupo en particular, donde incluso por las actuaciones ha responsabilizado en su primer informe, responsabilizó a Maduro, a Padrino López y a Reverol de tener responsabilidades en estas desapariciones forzadas y además de ellos en los homicidios que ha cometido estos grupos en particular, que no ha sido precisamente donde, tú sabes, como la muerte del capitán Arévalo, que después de estarlo por lo menos procesando por un delito en particular, por un homicidio, simplemente después entonces le ponen el que tiene que ver con tortura, pero entonces no vemos la cadena de mando aquí investigada. Pero en ese sentido, cuando te digo todo esto, es lo importante que hay en la documentación en cada uno de estos casos para presentarlo en las instancias respectivas en un punto en particular. Y otro tiene que ver precisamente en dar a conocer a Venezuela cómo fueron los hechos debidamente. Quiero preguntarte, porque ayer Maduro lo comentaba, y lo han comentado otros funcionarios del régimen de Maduro, asegurando que todo esto viene orquestado desde Colombia, ¿no? Incluso pues han nombrado insistentemente al gobierno de Duque. Todo es con la intención, según lo que han manifestado ellos, de que el gobierno de Colombia, el ejército colombiano, pueda hacer algún tipo de irrupción, quizás, en el territorio venezolano. No, mire, Sergio, yo creo que aquí simplemente lo que nosotros estamos oyendo son excusas para ellos tener algo que decir en este punto tan grave que hay en estos momentos en nuestro país. Yo creo que o sea, cuando tú te pones a ver en lo que tiene, o sea, en lo que ha dicho los organismos internacionales, mira, y no me estoy saliendo fuera del contexto de lo que tú estás diciendo, por el contrario. Te nombré primero lo que fue los informes de la alta comisionada, después de la Misión Internacional de los Hechos. Pero además de ello también el informe de la CIDH de la visita in loco que hicieron, que no pudieron entrar a Venezuela, lo hicieron desde el hermano país de Colombia en Cúcuta. Eso sería una primera parte. Pero también viene cómo empieza enero hasta la presente fecha, que nosotros estamos hablando hoy como los 3 primeros meses del año, el primer trimestre del año. Nada más y nada menos comenzaron con ataque a los medios de comunicación, con cierre a medios de comunicación, con que se cogieron equipos de medios de comunicación y no los entregan. Y después viene la matanza en La Vega, la masacre de La Vega, donde murieron alrededor de 24 personas y que ni siquiera muchos de ellos han salido con las identificaciones, sino que simplemente se ha hecho como ese recorrido detrás de la morgue para recabar los datos de las personas que llegaron y de muchos que no quisieron dar nombres en eso. Después vinieron todos los acontecimientos como lo que se viene presentando, por lo menos en este sector de Apure. O sea, tienes nada más y nada menos la actuación de la alta comisionada, tienes la actuación de la Misión Internacional de los Hechos, tienes incluso que salió hace 2 días el informe de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a hacer que se cumpla debidamente lo establecido en la comisión de encuesta. Tienes incluso el informe de la relatora de defensores de derechos humanos de Naciones Unidas, Mary Lord, donde pone a Venezuela dentro de los países donde han asesinado a defensores de derechos humanos. Tienes además de
de este panorama, los mecanismos que se han establecido en cuanto a las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas. Tienes, mire, una cantidad... Claro, Humberto, lo sabemos que eso todo lo tenemos y queda muy bien, incluso en el papel, pero de ahí no pasa, ¿me explico? O sea, el tema está en que hemos visto todo este tipo de trabajos que se ha hecho. La alta comisionada Michelle Bachelet ha indicado todo lo que ha indicado. Ahí tenemos, por ejemplo, pidió la disolución de la FAES. Todavía existe la FAES en Venezuela. A ver, una cosa es lo que se dice, lo que se plasma, lo que se presenta en papel, y al final en los hechos no se hace nada. ¿Me explico? Sí, no, mira, Sergio, yo te digo muy responsablemente, porque tú eres un periodista muy serio y acucioso en todas desde que nos conocemos, pues desde que, imagínate, desde que hacías reporte en RC, en Radio Caracas Televisión. Imagínate ese tiempo, y no es que se me esté cayendo la cédula por eso que estoy diciendo. Pero los derechos humanos, Sergio, la gente lo tiene que comprender, que son una película y no son una fotografía. Entiendo. Lo importante en esto, incluso que se va construyendo, pues. Es que los derechos humanos no es una cuestión de que una persona violó y se van a meter con una pistola, sacarlo y listo. Ese es el tema de los derechos humanos. Y los derechos humanos son unos tratados internacionales donde los países precisamente dan su palabra de cumplirla, no solamente en la rúbrica que ponen, sino que lo cumplen de palabra y se conocen de esa manera. Bueno, Venezuela es uno de los primeros violadores de derechos humanos y tiene una silla en el Consejo de Derechos Humanos. Te lo digo de esa manera. Y sin embargo, me faltó decirte algo muy importante, y que no le podemos perder el radar a esto. O sea, Venezuela ahorita está en la fase 3 de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Cuando tú me dices, bueno, pero hicieron esto, hicieron lo otro, hicieron aquello. Bueno, entonces yo aprovecho tu programa para llamar la atención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que si ellos quieren ir más allá de lo que hacen y precisamente sacando informes, incluso a la oficina de la alta comisionada, ¿por qué ellos entonces no colaboran con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de todos esos informes que ellos tienen, que han levantado y lo envían precisamente porque todos esos informes están redactados con estándares internacionales y que cumplen? Y no lo hace, Humberto. No, porque muchos de ellos dicen, no, pero es que ahí están los informes, están las páginas y como que sí, las personas pueden entrar a ver cada uno de estos informes, pero es diferente que cualquiera entre a ver los informes a que sea la institución quien mande los informes a estas instancias respectivas y colabore con la investigación, por lo menos que está haciendo la fiscal de la Corte Penal Internacional. Entonces estamos en esta fase 3 donde está la complementariedad y está la parte de la investigación. Y en la cuarta fase, ¿qué puede suceder, Sergio? Que la propia fiscal se comprometió a que a mitad de año la iba a culminar, a que pueden salir las boletas de capturas de cada una de las personas que salgan ahí señalados en las investigaciones. Entonces, cuando me dicen, pero hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos aquello, pero mire en lo que nosotros estamos en los actuales momentos. No, yo sé que ha sido duro, ha sido triste. Bueno, imagínate las personas que trabajamos derechos humanos que tenemos que, como después que pasan todas estas cosas, tener que recabar, tener que documentar y tener que entregar de todo lo que sucedió. Es duro, es muy duro entrevistar a las personas. Por lo menos yo en estos días entrevistamos a la esposa de una persona que está presa en la DGCIN. Y simplemente esta persona que es de petróleo de Venezuela está preso simplemente porque hizo un comentario y después que le imputaron contrabando, legitimación de capitales, todo, y la propia fiscalía después le devuelve sus activos, le devuelve los cauchos que les quitaron porque todo es legal. Entonces todavía sigue preso después de 2 años por este tipo. Ahora le dejaron fue instigación al odio. Entonces, mire donde nosotros estamos, Sergio. O sea, estas personas no tienen, sinceramente, lo que es el respeto de las personas que están privadas de libertad, de la familia venezolana,
de los hijos. Y cuando caemos precisamente en este tema en particular, que ¿cuándo entonces va a ser? Bueno, yo le diría a todas las personas que nos pueden estar oyendo que ustedes están oyendo a una persona responsable, una persona que lo que hace es trabajar este tema debidamente, que pronto va a haber justicia, y no piensen en las personas que han cometido actos irregulares, que de esa justicia se van a escapar. Porque, mire, ¿tú sabes lo que es que en Venezuela, no es que lo hayan dejado, pero que están trabajando y que hayan extendido por lo menos su mandato de una misión internacional de los hechos independientes, y que están poniendo con nombres y apellidos los responsables en cuanto a lo que tiene que ver con las desapariciones forzadas, con las torturas, con las detenciones arbitrarias? Mire, eso yo sé que cuesta, pero están trabajando y están trabajando. Sí, lo que pasa es que mientras eso ocurre, mientras eso pasa, mientras llegan las acciones, se ejecutan las acciones como tal o llegan a las decisiones finales, pues sigue muriendo mucha gente en Venezuela. Yo sé, ¿no? Y siguen muriendo, siguen deteniendo gente en Venezuela, siguen torturando, siguen desapareciendo. Y yo lo que le diría, por lo menos, mire, los defensores de derechos humanos nunca se rinden. A eso yo le diría a ese tipo de respuesta. Y lo importante es que, por lo menos las personas que nos pueden estar oyendo, es que en cada uno de estos hechos, cada uno se está documentando y se está poniendo en las instancias respectivas, y va a haber justicia. Mal es que nosotros no tuviéramos, como le dije anteriormente, la Organización Internacional del Trabajo haciendo lo que tiene que estar haciendo, la Oficina de la Alta Comisionada haciendo lo que está haciendo. Bueno, ¿tú no te acuerdas de la fotografía que sacaron en los medios de Michelle Bachelet con Maduro? Entonces le empezaron a criticar con una risita que tenía. Y después, cuando presenta el informe, ¿qué le dijeron? Le dijeron nada más y nada menos: entonces su permanencia en Venezuela la vamos a tener que someter a ver si sigue o no sigue. Entonces, yo creo que los derechos humanos son, como le dije anteriormente, una película y no son una fotografía. Sí. Y no es que yo con esto te estoy diciendo que hay que tener calma, pero sí lo que hay que hacer es trabajar, y cada quien tiene que hacer lo que sabe hacer. Y en este caso en particular, yo creo que por lo menos en lo que estamos hablando con el Estado Apure y en la República de Colombia, creo que se está levantando un tremendo informe para presentarlo en su debido momento. Y todo, por lo menos estas declaraciones que tuviste del día de ayer, y ante eso con las Fuerzas Armadas, van a decir: yo no sabía, me engañaron. Pero en derechos humanos no se vale esa cuestión. Lo que se vale precisamente es que haya responsabilidades y que cada quien haga precisamente las instancias, las investigaciones que se tienen que hacer. Yo creo que en ese punto en particular, ahorita yo creo que un llamado muy importante es a los organismos internacionales como ACNUR, como la CICR, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, tanto de Venezuela como de Colombia, las oficinas de la Alta Comisionada de Colombia y de Venezuela, para que unan esfuerzos, para que ayuden al gobernador de este sector, para que den la debida, por lo menos, atención a todos estos venezolanos que tuvieron que huir de un conflicto armado, y que no se puede estar tratando simplemente de que fueron desplazados, ¿no? Huyeron de un conflicto armado para salvar sus vidas, y que precisamente hay responsabilidades donde ya tenemos versiones de testigos e incluso de familiares de las personas asesinadas. Humberto, debo concluir agradecido por este contacto. Humberto Prado es comisionado presidencial para derechos humanos. Pueden incluso seguirlo a través de sus redes sociales, @comisionado piso DDH. Así lo pueden buscar ustedes a Humberto Prado. Un fuerte abrazo, Humberto. No faltó hablar de la cárcel del Rodeo, pero sí, es que tengo que concluir, pero efectivamente vi un mensaje que tú hacías ayer, ¿no? De un video que fue publicado hace unos días, donde un custodio golpea a varios reclusos. Bueno, sí, porque tú manejas bastante el tema de los presos. Cuéntanos que hay una denuncia, pues hay un maltrato allí en este caso. No, qué pena yo pedirte un poquito de tiempo para hablar de esto. Adelante. Porque seguramente estás muy comprometido, pero simplemente yo lo que puedo decir en el tema
de las personas que están privadas de libertad, donde esta cárcel, donde se cometieron estos hechos, fue el internado judicial capital El Rodeo 3, donde hay por lo menos una población de unos 1.300 internos, donde la capacidad instalada de este centro penitenciario es de 450 y donde hay más. Ese video, disculpa que te interrumpa, Humberto, fue grabado en el Rodeo 2, ¿correcto? 3. Rodeo 3. Rodeo 3. Esa es la última ala que hicieron, porque acuérdate que está el Rodeo 1, Rodeo 2 y Rodeo 3. Y esta fue precisamente en este sector, y donde en ese establecimiento hay un hacinamiento de alrededor de un 300%, porque fue construido para 450, pero hay más de 1.300 presos ahí, en ese solo sector. Y eso fue simplemente, Sergio, porque los presos estaban protestando por la falta de comida. Acuérdate que aquí tenemos una situación de donde ahorita en Venezuela los presos mueren más por desnutrición y por tuberculosis que por hechos de violencia entre ellos, que siguen muriendo, pero ahorita por lo menos el índice más alto está en la parte de que mueren presos por desnutrición, por la falta de comida, y estaban también protestando por la situación del COVID, que no hay precisamente lo que es la atención y la entrega de equipos de bioseguridad. Y acuérdate que por lo menos en un sector como con hacinamiento, donde no hay agua, donde no hay comida, donde la situación de higiene, como tú lo sabes muy bien, es muy alta, lo que puede desencadenarse es una situación muy grave en internados judiciales en Venezuela, pero en particular fue el del internado judicial del Rodeo. Y con quienes están libres, hay vulneración de derechos humanos. ¿Qué se puede esperar con los que están presos? Sí, bajo la responsabilidad de ellos. Y te doy las gracias por esta lista que me diste para los presos. No, gracias. No, es que también lo queríamos tocar, pero se nos fue el tiempo en el otro tema. Gracias, Humberto. Un abrazo muy amable. Un fuerte abrazo y gracias. Nos toca hacer una pausa. Al regreso seguimos con más, amigas y amigos.